Esta palabra, Señor, sea de edificación, por recibirla libremente y sin ningún impedimento. Sea tu presencia gobernando en este lugar, Señor, y sembrando tu palabra, tu semilla en tierra fértil. Lo que esté estorbando en el mundo físico, no estorbes de tu palabra en esta tarde, te lo pido. Pues bueno, la semana pasada les comentaba que ahora que estamos viendo las enseñanzas que tienen que ver 100% con el área espiritual, comenzamos a tratar el tema vimos en el primer bloque de la serie, todo lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas de los gastos del día a día. Y el segundo bloque de la serie pues ha tratado acerca de los precios que el mundo puede considerar no tan importantes, que como hijos de Dios que sabemos que ya hemos aclarado que son de las dos partes. Un cristiano que dice yo oro, vivo en santidad y busco a Dios, pero es un mal administrado y parece Huicho Domínguez, pues no va o va a tener la bendición de Dios, pero se la va a gastar o la va a mal administrar. Y por otra parte, el que es administrado y pone todos los consejos del primer bloque en práctica, pero considera que eso es suficiente y no reconoce el papel de Dios y cuánto lo necesita para ahora poner en práctica lo que tiene que ver con el área espiritual, pues tampoco va a poder progresar. Entonces comenzamos a hablar la semana pasada acerca de un tema del cual muchos se creen expertos y realmente pues lo que sabemos no es tanto como pensábamos, y es el tema del diezmo. Y titulamos esta primera parte Diezmo, leyendas, mitos y realidades. ¿Qué vimos la semana pasada? El origen del diezmo, el propósito del diezmo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vimos por qué sigue vigente, vimos por qué no fue abolido con la ley, porque vimos que incluso nació antes de que se estableciera la ley, que el diezmo no nace de la ley, nace de la gratitud, de un corazón agradecido para con Dios, de un corazón que reconoce que es Dios el que le ha bendecido. Explicamos por qué el Señor no puede bendecir a una persona que no siembra en el reino de los cielos, sino es que tú cuando das estás invirtiendo en un banco que te da buenos intereses, como se enseña a veces en el Evangelio de la Prosperidad, sino que simple y sencillamente si Dios bendice a alguien avaro, a alguien que no valora su palabra, pues le estaría haciendo más un mal que un bien, y por eso es que no hay esta bendición. Explicamos también por qué si Dios es el dueño del oro y de la plata, nos pide que nosotros seamos los que sustentemos los gastos de la predicación de la palabra, de la iglesia, del ministerio. Explicamos todas estas cosas en un tema que estuvo muy interesante, ¿verdad? Que quienes no estuvieron pues lo podrán después escuchar y ponerse al corriente, pero no voy a repetir ya más porque sería atrasarnos con todo lo que nos falta de ver. Una vez que nos pusimos únicamente en contexto, seguimos pues con el resto de las preguntas, ¿no? Entonces, básicamente pudimos ver de dónde nace el diezmo, qué es el diezmo, pudimos ver por qué sigue vigente como tal, o por qué no fue abolido al terminarse la ley, y por qué pues el Señor pide que se lleve a cabo de esta forma. Entonces vimos pues unas 3 o 4 preguntas o puntos y continuamos. ¿Dónde se tiene que dar el diezmo o la ofrenda que nosotros, valga la redundancia, ofrendemos? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Quiero ofrendar, quiero sembrar para que la palabra de Dios sea predicada, y entendí, ya me quedó claro todo lo que ya vimos, pero ahora, ¿dónde lo tengo que hacer? Y muchas veces creemos, estando sinceramente equivocados, que podemos darlo, pues como es conforme cada quien propuso en su corazón, también lo voy a dar donde Dios lo ponga en mi corazón. Entonces, ha habido personas que dicen, bueno, pues es que yo sentí en mi corazón dárselo al Teletón. No puedo dar mi ofrenda a la Cruz Roja o a la Fundación de los Hijos de Jesús. Yo tengo una fundación, si quieren ustedes aportar, la Fundación de los Hijos de Jesús Bermúdez, o sea, mi papá, y uno de sus hijos soy yo, ¿verdad? Y a veces pues, la gente piensa que está bien, siempre y cuando yo dé, o se lo doy a los niños de la calle, o algunos incluso van más allá. Me ha tocado personas que dicen, bueno, yo sé que es para que la palabra de Dios sea predicada, por eso es importante ir en orden. Ya vimos el origen, en el Nuevo Testamento era sostener a la obra misionera. Entonces, pues bueno, todo lo que demos al Teletón y Cruz Roja y los niños de la calle, bienvenido, ¿verdad? Y es parte de la ayuda que tenemos que dar a los necesitados, pero ya entraría dentro del concepto de una ofrenda especial voluntaria que nosotros damos para otras razones, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad como hijos de Dios para sembrar en el reino de los cielos, para que su palabra, como vimos la semana pasada, sea predicada y alcance a aquellos que no la conocen. Entonces, pues reduciendo, ¿verdad?, la cantidad de opciones y entendiendo que el propósito es que su palabra sea predicada,
¿Dónde? Hay personas que dicen, mira, pues yo sé que es para esto, pero mira, Vidanueva pues no tiene mucha necesidad, nos cambiamos este local y rápidamente otra vez pues se readaptó y pusieron los techos y las ventanas y las puertas, y hace muchos años eran 2 bodegas y mira lo que se ha hecho, y los pastores pues viven bien. Mejor se lo voy a dar a una iglesia que está aquí en un pueblito en San Juan de las Tunas que tiene mucha necesidad y que su piso está ahí sobre la tierra y no tiene ni bocinas. Mejor ahí voy a dar mi diezmo. Al fin de cuentas la palabra de Dios también va a ser predicada. ¿Es esto correcto o es esto incorrecto? Veamos lo que Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta que les escribe, capítulo 16, de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Y esto nos va a responder a esta pregunta y a una que veremos en el siguiente punto. Segunda de Corintios 16. Perdón, segunda de Corintios es capítulo... caray. Ha de ser entonces primera, ahorita les digo, es primera de Corintios 16, sí. Y estoy buscándole porque vengo estrenando Biblia. ¿Cómo la ven? La dieron unos hermanos en Santa Fe este domingo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿A quién le escribe Pablo esta carta? A los Corintios, que habían recibido la palabra de parte ¿de quién? De Pablo. Y Pablo dice que cada uno de ellos, cada primer día de la semana, según hubiera prosperado, ¿qué tenían que hacer? Apartar algo para que cuando él llegara, ¿a dónde? A la iglesia de los Corintios, no se recogieran ofrendas, sino que ya tuvieran la ofrenda levantada. Esto nos enseña 2 cosas. La primera responde a la pregunta, ¿dónde se tiene que dar? Pablo está diciendo, aparten, guarden para que cuando yo llegue, entonces ya lo tengan listo. ¿A dónde ofrendaban los congregantes de la iglesia de los Corintios? A la iglesia de los Corintios. Si no les hubiera dicho, bueno, pues aparten, o den a la de los Gálatas, o den a la de alguna de las de Jerusalén, ¿verdad? Que tenía más necesidad, pero no fue así. Daban a la iglesia local y los que apoyaban otras congregaciones era la misma iglesia local. Por ejemplo, en un tiempo de hambre que hubo, ¿quién apoyó a la iglesia de Jerusalén? No dice que los hermanos dijeron, ay, como ellos tienen necesidad, vamos a ofrendar allá. No, la iglesia de Antioquía, que era una iglesia en una ciudad cosmopolita, que estaba en una ruta importante comercial en ese entonces, donde había hermanos de dinero, que les iba bien y que eran prósperos, fue la iglesia la que apoyó a la iglesia de Jerusalén. Vidanueva para el Mundo, por ejemplo, que si es una iglesia que Dios ha prosperado, tiene la oportunidad y la bendición de apoyar a otras misiones, de apoyar a otros hermanos, y tú te metes a la página de internet y hay pues hermanos en Israel y hermanos que están en Francia. He sentido mucha carga en mi corazón por irlos a visitar, por cierto, ¿verdad? Hermanos en Italia y en diferentes partes de México y del mundo. Algunos son parte de Vidanueva para el Mundo, otros su congregación tiene su propio nombre, ¿verdad? Como la de Marcelo Rodríguez en Italia, que es Pinchi Vincitori, alguna cosa así que significa más que vencedores. Pero bueno, no se llama Vidanueva para el Mundo, pero Vidanueva para el Mundo apoya. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, pues son lugares donde hay mucha necesidad. En Europa tú sabes que hay mucho ateísmo, no hay tanto creyente, entonces realmente pues se requiere mucho valor para ir a predicar allá. Él nos ha mandado correos de que en algún momento pues lo golpearon y lo mandaron a amenazar del Vaticano por lo que él estaba predicando en contra de la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nosotros apoyamos su Vidanueva para el Mundo, digo nosotros porque es el esfuerzo de todos nosotros en conjunto, como vimos la semana pasada. No es una sola persona, sino el esfuerzo de todos como un cuerpo de Cristo puede apoyar a otras congregaciones. Entonces, la ayuda a congregaciones necesitadas tiene que ser canalizada a través de otras congregaciones o de los miembros de su iglesia local, pero no hay tal cosa en la Biblia como que pues como esa tiene más necesidad que aquella, entonces yo voy y me congrego aquí y recibo el alimento aquí y me comprometo con la visión de aquí, pero doy mi diezmo y mi ofrenda allá. Porque esto sería como que tú vas a McDonald's y dices, deme 10 hamburguesas para mi familia. ¿Cuánto es? Pues son 800 pesos, de 10 paquetes de 80 pesos cada uno. Y tú dices, oiga, discúlpeme, ¿sabe qué?
pensándolo bien, pues sí démelas, pero voy a ir a pagar al puesto de hamburguesas de Doña Chona de la esquina porque ese tiene más necesidad. Porque ustedes mire todos los clientes que tienen, en cambio ellos apenas tienen 3 moscas ahí paradas. ¿Alguna vez has hecho esto? O sabes qué, denme una coca, pero le voy a pagar a la Pepsi porque pobrecitos, venden menos que la coca. Entonces, esto es independiente y esto es algo que ya cada uno como congregación tiene que tratar. Si la iglesia local donde aportamos no cumple con su papel de ser un buen administrador delante de Dios, es problema de la iglesia local. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que hace la iglesia local, sino por lo que hacemos nosotros como hijos de Dios, y esa es nuestra responsabilidad. Como lo hemos visto en el caso de los hijos, de los padres, de los esposos, de las esposas, que Colosenses 3 nos manda que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Y lo hemos visto tantas veces. Tú tienes que ser un buen esposo, buena esposa, etcétera, independientemente de cómo es tu pareja o tus hijos o tus padres. Si ellos no corresponden a tu buena actitud, ese es problema de ellos con Dios. No es tu problema. Tu problema es honrarles, amarles, respetarles, sí o sí. Como ciudadanos lo mismo. La Biblia, aunque perseguían a los cristianos en ese entonces, Dios les ordena que ellos respeten a la autoridad. Pero Señor, ellos nos persiguen y nos quieren matar, ese es su problema y yo me voy a encargar de ellos. Tú no tienes que preocuparte por ello, tú tienes que preocuparte únicamente por respetar a tu autoridad. En este caso es lo mismo, ¿verdad? La Biblia siempre en términos de autoridad lleva el mismo lineamiento. Dios no se va a contradecir a sí mismo y aquí aplica el mismo principio. Oye, pero es que yo sembré en mi iglesia local, pero ¿qué harán y qué quiero saber? Pues bueno, estamos enterados de lo que se hace y hay formas de saberlo, pero aún yéndonos al peor y más grave y drástico de los extremos, que no hubiera una buena administración no es mi problema como hijo de Dios. Yo ya cumplí con Dios y es por lo que me tengo que preocupar. De ahí en adelante es como en algunos edificios las puertas que dicen área restringida y ahí pues ya yo no tengo que preocuparme en el sentido de que me aflija, de que me estresa, me amarga, o de eso depende si yo soy fiel o no soy fiel con el Señor. Y a veces nosotros también pues somos víctimas de engaños, ¿verdad? Y sacamos conclusiones antes de tiempo y no sabemos realmente cómo son las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? He sabido de hermanos que dicen, no, pues es que en esta congregación, pues el pastor mira, le va bien y mira, se compró casi su avión. Aquí no tenemos avión ninguno, ¿verdad? Dios quisiera. Pero se compró su avión y esto y aquello y el otro y fue de las ofrendas. ¿Te consta que fue? A veces hablamos sin saber. Me acuerdo hace mucho tiempo que Joe Rosa, un predicador muy reconocido, nos contó la historia de cómo otro pastor muy reconocido había discipulado a un grupo de varios jóvenes desde que estaban en la universidad y luego se convirtieron en grandes empresarios que le daban directamente a él ofrendas en gratitud por cómo había sido de bendición para sus vidas, que le daban para él, no para la iglesia. Ellos daban para la iglesia y le daban para él. Y de ahí fue tanto que, bueno, él llegó a tener su propio avión y era muy criticado. Y dice, me contó a mí, ¿sabes qué vino, no? Y me tuve que callar la boca porque yo fui uno de los que dijo, ¿cómo es posible que este pastor, mira, nada más, ¿no? Y me dijo, Jesse, lo que nadie sabe es esto y esto. Y de ahí en adelante, pues aprendí que no tenemos que hablar si no nos consta cómo están las cosas. Algo nosotros que a lo mejor venían de una familia que tenía recursos, recibieron una herencia, tienen un negocio aparte. Pueden haber muchas cosas que no tienen que determinar lo que pensamos, lo que damos y dónde lo damos. Nosotros tenemos que preocuparnos únicamente por hacer bien las cosas delante de Dios. Y si tenemos alguna duda, pues bueno, podemos ir con nuestra autoridad y preguntarle. En este caso nosotros con mucho gusto estamos para aclarar diferentes dudas, ¿verdad? Y poder pues quitar contaminación que pueda querer venir a sembrar el enemigo. Cuando hace un poco más de un año esta congregación sufrió una división, pues hubo muchas calumnias que empezaron a bombardearse al aire sin fundamento, sin sentido y sin razón. Y pues es mejor cuando tenemos alguna duda acercarnos y preguntar que quedarnos nosotros con cosas en nuestro corazón y luego acabar no solamente murmurando, sino también quedando mal con Dios por cosas como esta. Entonces, pues bueno, redondeando el tema es, voy a mi iglesia local y mi ofrenda es en mi iglesia. ¿Se puede dar el diezmo a alguien que trabaja dentro de la iglesia local? No.
Ojo con esto. Y es una evidencia de que lo que estoy hablando es basado en la verdad y no es que yo quiero aquí manipular y mover a mi conveniencia, porque esto no va a favor de mi conveniencia, sino al contrario. Hace muchos años, cuando yo tenía aquí un estudio, no recuerdo si era los miércoles o ya se había pasado a martes, pero antes de reanudar estos estudios, yo no era pastor y una familia me dijo: Jesse, queremos apoyarte a ti y a tu esposa, nuestra hija todavía no nacía. Y me dijeron: nosotros nos discipulamos contigo y queremos darles a ustedes nuestros diezmos. Textualmente, una familia que le va muy bien. Y prácticamente yo iba a duplicar mi ingreso simplemente diciéndole sí, muchas gracias. Y puede haber quedado aquí entre nos, nada, hubiera pasado, entre comillas. Les dije: se los agradezco muchísimo, yo no puedo recibir sus diezmos. El diezmo iba al alfolí, que es la caja de la iglesia local o del ministerio local. Yo puedo recibir, como puedes recibir el Teletón y la Cruz Roja y el niño de la calle, y le puedes dar tú a quien quieras o a tu compadre, a quien sea, una ofrenda, pero no el diezmo, eso es a la iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí todos los pastores y todos los trabajadores tenemos un sueldo. ¿Y de dónde sale ese sueldo? De los diezmos que los congregantes dan. ¿Qué pasaría si dices: es que yo siento en mi corazón dárselo al pastor? Al rato todo el mundo se lo da al pastor, ¿y con qué se paga la luz? ¿Y con qué se paga la renta? ¿Y de dónde se le envía dinero a los misioneros? Si únicamente hubiera un pastor y ese pastor se encarga de toda la administración y tú lo das al alfolí o a él no puede llegar y decir: pues hermanos, que creen que como todos me lo dieron a mí, pues se cierra la iglesia porque ya no tenemos local, ¿no? Él sabe dentro de sí mismo que tiene la responsabilidad de lo que le están dando a él o al alfolí, cubrir los gastos de la congregación. Pero en una iglesia donde somos muchos pastores, donde hay una administración, donde cada uno tiene su sueldo y hay muchos gastos, además del salario de cada pastor, si se le empieza a dar el diezmo al pastor, al rato de dónde se pagan todos los egresos de la congregación. ¿Sí me explico o no? Y es por eso que delante de Dios, ¿verdad? No estoy inventando nada. Si no fuera cierto, ¿para qué les invento una historia? Imagínate nada más yo inventando historias. Que esa fue mi respuesta. Y por ahí debo tener el correo, porque fue a través de un correo. No había WhatsApp, ni Face, ni nada en ese entonces. Fue hace como 6 o 7 años esto aproximadamente, ¿verdad? Y como te decía, aparentemente en las cuentas humanas salí perdiendo, en las cuentas espirituales salí ganando, porque si yo guardo mi integridad delante de Dios, Él se va a encargar de darme más de otras formas. Si yo hubiera querido sacar provecho, como en ocasiones pues personas llegan a ser dentro o fuera de la iglesia, aceptando una tranza, un soborno, alterando documentos o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubiera pasado a la larga? Pues bueno, que un tiempo hubiera recibido un poco más, pero después pierdo la bendición del Señor y no me la acabo con. Entonces lo probé como Malaquías dice, siendo fiel, y como te decía la semana pasada, Dios nos dice: probadme y yo os derramaré bendición hasta que sobreabunde. Oiga, pero es que pobrecito del hermano que tiene necesidad. Para eso ya hemos hablado otros temas. Oye, pero es que se lo estoy dando pues a un pastor y también predica la palabra y pues que necesita. Créanme, hermanos, que si alguno de nosotros algún día nos ven que estamos ahí medio atorados, es por mal administrados. Como le he dicho al pastor Armando, ¿verdad? Cuando me pregunta ¿cómo están? Le digo: mira, ningún pastor en Villanueva podemos decir realmente que no nos alcanza. No somos magnates, vivimos al día, pero vivimos decentemente. Tenemos para un techo digno, para vestido digno y para alimento digno. Y el que está apretado es por mal administrado, no hay de otra. Y hay diferentes tabuladores donde algunos reciben un poco más, un poco menos, más o menos todos estamos dentro del rango, ¿verdad? Pero no hay tal cosa como que tú puedes decir, es que fulano de tal está muy apretado. Te lo digo porque cuando hubo esta división, a la persona que hizo la división nos enteramos después que en un estudio se recogían ofrendas para dársela directamente a él porque pobrecito tenía necesidad. No es cierto. Fue una manipulación, fue una mentira. Nos enteramos de cosas como estas. Es mejor hablarlas abiertamente para prevenir, ¿verdad? Y saber pues cómo funcionan las cosas y cómo tienen que ser según la Biblia. Y así llegaba, es que pues necesito esto, pero no tengo, aquí estamos apretados, hermanos. Y a alguien se le ocurrió levantar la ofrenda y al rato ya todos daban su diezmo en ese estudio. Y se le daba a esta persona, y esto no es bíblico, esto no es correcto. Y menos bajo ese argumento tan bajo de que pues es que son injustos con él, es que no le dan. No es cierto. Es que este pastor le da mejor que aquel.
Si algunos logramos hacer más con menos, no es nuestro problema. Es problema de quien con más hace menos por su mala administración, ¿verdad? Pero quienes somos bien administrados, a la larga eso se va a reflejar en un estilo de vida, pues, donde se va a ver la bendición de Dios, el respaldo de Dios y de una buena administración. Y eso no tiene que determinar qué hago o qué no hago. Eso ya es problema de cada quien. Nosotros como congregantes, como hijos de Dios, tenemos únicamente la responsabilidad de poner en práctica lo que Pablo dijo a los corintios. Aparto según prosperé, lo siembro en mi iglesia local y de ahí en adelante ya no es mi problema. Siguiente pregunta. ¿Cuándo tengo que llevar esto a cabo? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los congregantes? Llega el domingo, se para el pastor o el hermano que va a pedir las ofrendas, oran por las ofrendas, pasan los edecanes con los sobres, en algunas iglesias se pasa al frente a dejar en el alfolí, y en ese momento casi todos sacan su cartera y dicen, a ver cuánto me sobró esta semana. Y de ahí sacan y de ahí dan. Y yo en años anteriores y recientemente platicando con otro de los pastores de México, hemos llegado, de acuerdo a diferentes indicadores, a la conclusión de que es únicamente del 10 al 20% de la congregación es realmente el segmento que diezma fielmente cada semana. Por eso en Estados Unidos tienen los monstruos de iglesias que tienen, con tantas cosas, y apoyan a tantas misiones, porque ahí el diezmo es deducible de impuestos. Entonces, el 100% de la iglesia da su diezmo, y entran muchísimos recursos, y se ve en las iglesias locales. Desde las más chiquitas, pues bueno, tienen muchas cosas que en México a veces las más grandes están batallando por tener. El hecho de que sea o no deducible de impuestos no tendría que determinar si damos o no damos. Si no pudieras deducir tu comida de impuestos, ¿no comerías? ¿Por qué comes? Porque tienes que comer. Entonces, este es un compromiso que tengo con Dios y que no tiene que ser determinado por si mi iglesia necesita o no, como ya lo vimos, ni tampoco tiene que ser determinado por si lo puedo deducir o no. Esto es independiente. Si como un plus lo puedo deducir en Estados Unidos, qué bueno que tengan ese privilegio y que la ley se los permita. Si en México la ley no nos los permite, esto no tiene que ser un impedimento. Ahora, no es que del 10 al 20% diezmen, algunos dan más del diezmo, algunos les dan muy bien y dan más, y eso equilibra un poco la balanza. Realmente ha de ser un 5 o 10%, o si ponemos todo así en promedio, estamos diciendo que de toda la congregación, pues está dando más o menos el 2 o 3% y no el diezmo, porque tenemos esta dinámica. Bueno, por muchas cosas, ¿no? Por lo que vimos la semana pasada, porque creen que es de la ley, porque creen que la iglesia no lo necesita, por X o Y razón, un montón de cosas que te puedes o no imaginar. Pero una de ellas es esta. Llego y depende de lo que tengo, entonces doy. Ojo, Pablo dijo, ¿vas a apartar cuándo? Tu diezmo y tu ofrenda. Cada primer día de la semana. Dice, después de ver cuánto gastaste, después de ver cuánto prosperaste. Cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, aparte algo, ¿según qué? Según haya, ¿no escucho? Prosperado. O sea, después de tener mis ingresos y vi cuánto prosperé y cuánto tengo, lo primero que tengo que hacer el primer día, cuando tengo esa cantidad en la mano, es, ¿qué cosa? Apartar mi diezmo y mi ofrenda. ¿Qué ocurre si yo me espero hasta el domingo? Ya no estoy apartando según lo que prosperé, estoy apartando según lo que no prosperé. Dios nos pide que Él sea el primero en nuestra mente, en nuestro corazón. No únicamente al buscarle cada día por la mañana en todo lo que hacemos, sino que esto lo reflejamos también en la forma de manejar nuestro presupuesto. Fíjate qué interesantes estas dos cosas que aprendemos de este versículo. Si yo aparto lo que voy a sembrar para que la palabra sea predicada hasta el fin de la semana, después de que realicé todos mis gastos y recibo mi sueldo, o me depositan mi nómina, o saqué las cuentas de la semana del negocio,
de las ventas y digo, a ver, pues aquí saco para la renta, para el pago de la tarjeta, para el teléfono, para el fondo para ahorro, para el fondo de la carrera del niño, para el fondo para el ahorro para mandar a la suegra de misionera a la África, para todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y llegas el domingo y dices, ay, y aquí está para la ofrenda. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo demás está antes que el Señor en orden de importancia en mi vida. Y además estoy diciendo que tengo que esperar al fin de la semana para ver si me alcanzó y pude darle, lo cual está hablando de mi falta de fe. Le estoy diciendo, Dios, mira, aguántame tantito, te prometo que si el domingo me alcanza te lo doy, pero ¿qué tal que no? Entonces imaginas a Dios, no, si es cierto, guárdale, porque a lo mejor no te proveo esta semana. ¿Tiene sentido? ¿No? Cuando lo primero que haces es apartarlo, y otra vez, no te digo algo que no viva, no me gusta predicar lo que no vivo. Y si fuera un hipócrita, me brinco esta parte y no la digo. ¿Que muchas veces me equivoco? Sí, corrijo. No me gusta predicar lo que no intento con todas mis fuerzas poner en práctica. Y estoy como todos ustedes en otras áreas, ¿verdad? Intentándolo más o menos que en otras, pero consciente de qué es lo que se tiene que hacer y buscando ponerlo en práctica. Y esto es algo que hace mucho tiempo el Señor y mi esposa, que es mi más cercana, sabe. Cuando yo recibo alguna cantidad, lo primero que yo y ustedes y todos tenemos que hacer es apartar lo que le corresponde al Señor. ¿Por qué? Porque esto dice dos cosas. Dios, tú eres el número 1 en mi lista. Lo primero en lo que pienso cuando yo recibo es en ti. Y entonces Dios nos da más, no porque compramos su bendición, sino porque sabe que somos canales de bendición, que estamos interesados en que su palabra sea predicada. Y dice, esta persona lo primero que piensa es en lo que va a sembrar en el reino, no en qué se va a gastar. ¿Qué hemos hecho cuando recibimos cantidades importantes? ¿Cuántas veces no recibiste un aguinaldo o un pago extra y dijiste, ay Señor, mira, ahí aguántame con el diezmo, pero es que si no, no me alcanza para la tele nueva? Estás diciendo a Dios, una tele me importa más que tu palabra. Y por eso después te preguntas, ¿y por qué este año ya no hubo la bendición? Porque solamente es puesto sobre mucho el que es fiel en lo poco. Les conté hace algunos meses de una tía que hace mucho tiempo falleció y que recibimos mi familia y yo algunas cosas de ella y que nos dejó a 5 sobrinos una herencia. Y fue difícil, para mí, te lo confieso, ¿verdad? En su momento, poder apartar el diezmo de esa cantidad. Por la mente de muchos pasa, no es que con esto pues hago aquello, pero si le quito esto ya no alcanza. Pero tenemos que tomar la decisión de vamos a ser o no vamos a ser fieles. Y con una cantidad pequeña o con una cantidad importante, el principio es el mismo. Porque ¿qué es lo que hacen muchos? Y lo vamos a ver en el siguiente punto. Pues sí, doy ahí de mi sueldo, pero si recibe una herencia o de mi aguinaldo, de eso no. Ahora, si ya vimos que cuando damos es una muestra de gratitud, en la cual reconocemos que todo viene de Dios, y damos algunas cosas sí, de otras no, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, Dios, esto es gracias a ti, pero esto no, esto es gracias a mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apartarlo, porque estamos diciendo, Dios, tú eres el número. Y cuando yo supe de esa herencia, lo primero que pensé en mi mente es sacar el porcentaje de cuál es la parte que yo iba a sembrar para que su palabra fuera predicada. Y empecé a hacer cuentas de qué podía hacer con el resto. Porque eso, bueno, de hecho, nada es mío, todo es de Dios, pero es en la única parte que dentro de todo lo que es suyo, Él me pide que yo le dé. ¿Y qué hacen muchos? Voy a recibir mi aguinaldo, y ya pensaron en qué gastárselo. Y de repente no alcanza para Dios, que están diciendo, Dios, no me interesas tú. ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien así? ¿Me explico? Cuando tú recibes, y lo primero que piensas es, esto es lo que aparto para el Señor. Dios, tú eres el número 1. Con el resto, voy a ver qué es lo que puedo hacer. Dios ve que le damos el primer lugar y, en segundo lugar, que estamos confiando en Él. Porque le estamos diciendo, Dios, acabó la semana. Primeramente, aparto lo que voy a sembrar. Y con el resto, voy a manejar mis gastos y mi presupuesto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Voy a confiar, estoy confiando en que con el resto, tú me vas a suplir todas mis necesidades. En que no tengo que esperar al domingo para ver si alcanzó o no alcanzó. Señor, voy a buscar primeramente tu reino y tu justicia, creyendo que todo lo demás, como tú me prometiste, me sería añadido. Una persona que lo aparta hasta el final está demostrando su falta de fe en la provisión de Dios. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces no falta quien a lo mejor siempre de lo mismo, pero el orden es importante. Algún pastor alguna vez nos contó el testimonio de una familia que estaba en crisis y que empezó así a hacer un expediente de todas las cosas que podía hacer. Pues no están en pecado, se tratan bien, la tratan a su esposa como vaso más frágil, y no ha hecho tranzas y no es avaro, y pues ya oraron y no hay nada que Dios les quiera mostrar en un tiempo de prueba, algo que hacer en su carácter. Eran
casi el querubín con doña Serafín, ¿no? Casados. ¿Qué pasa? A ver, cuéntenme, ¿cómo maneja su dinero? Cuéntenme todo de principio hasta el fin, desde que empieza el mes hasta que termina, cómo lo reciben y cómo lo gastan. Y cuando le empiezan a contar, dice, ahí está el problema. Lo que hacían ellos era esto: recibían su dinero, sacaban todos los gastos, a la quincena o a fin de mes, no sé, cuando llegaba la hora, daban después de sus gastos su diezmo. Les dijo, no, lo primero que tienen que hacer es apartar su diezmo. Y si tienes sobres, como algún día aconsejamos, si tú recibes dinero en efectivo, donde separas tu dinero para hacer tu presupuesto, el sobre número 1 tiene que ser este. Es el primero en mi vida. ¿De qué tenemos que dar? ¿Es únicamente del ingreso o de qué? Dice Proverbios 3, versículo 9, si lo quieres leer conmigo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El mandato incluía que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes y las primicias, o sea, lo primero otra vez, ¿de qué? De algunos de nuestros frutos, dice, de todos tus frutos. ¿Qué es un fruto? Es algo que emerge de la tierra, o es el producto del árbol, ¿verdad?, que da vida por primera vez. O sea, es algo que estoy obteniendo y que antes no tenía. Es una ganancia. Es lo que Pablo dijo a los corintios. Dice, cada uno va a apartar el primer día de la semana algo según haya prosperado. Entonces, aquí también voy a ser honesto, porque hay quien a veces manipula estas verdades y dice, de todo el ingreso que tú tengas. No, porque no todo el ingreso necesariamente es un fruto o es sinónimo de que prosperaste. Si tú vendiste un coche y oye, que lo vendí en 150,000 pesos, y he escuchado que predicar, de ahí también tienes que dar. Mentira. Si tú ese coche lo compraste en 250 y lo vendiste en 150, ¿dónde está el fruto? ¿Cuál es la prosperidad? Menos 100,000 pesos. Entonces llegas con Dios y dile, Dios, regrésame 10. No es cierto. No hay ganancia. Si tú compraste el coche en 130,000 pesos y lo vendiste en 150,000 pesos, ¿hay fruto? ¿Hay prosperidad? ¿Por cuánto? De ahí tienes que dar el diezmo nada más. Un hermano que compró y vendía autos me decía, ¿de qué tengo que dar? Le digo, no, pues imagínate, valiente negocio si dieras del total de la venta. Es de tu ganancia. Lo compraste en 130, lo vendes en 150, tu ganancia es de 20, pero diezmaste sobre los 150, 15,000 pesos, ganaste 5,000 pesos. Te vas a quedar en la calle. Otro hermano también que es un empresario, ¿verdad? Muy exitoso, tenía pues esta duda. Porque él me dice, vendo mucho al mes, pero no todo es ganancia. Y pensaba que tenía que dar de todas sus ventas. Le digo, no, es únicamente de lo que para ti sea una ganancia. Porque de todo lo que tú vendes, de ahí pues hay un presupuesto en el cual a lo mejor tú estás pagando un préstamo que tú pediste para la empresa. Porque, ojo, ahorita vamos para allá. Es diferente. Si yo tengo un préstamo personal por falta de paciencia, de contentamiento y dominio propio, por un coche o por un vestido, por una computadora, un viaje, lo que sea, eso no lo puedo yo involucrar o deducir, por así decirlo, porque es un gusto personal. Pero hay algunos que pidieron un préstamo no por gusto personal, sino para de ahí poder generar algo. Oye, es que, por ejemplo, yo pedí un préstamo de 130,000 pesos para un taxi, o un préstamo de 2 millones de pesos para un negocio, para una franquicia, y lo estoy pagando. Ok, el préstamo fue para el negocio, por lo cual entra dentro de los egresos o del presupuesto de gastos del negocio. Si el negocio te dejó al del taxi 12,000 pesos, o al de la franquicia le dejó 60,000 pesos, pero tiene que pagar de ahí 3,000 o 20,000 del préstamo, entonces, pues bueno, lo hace a un lado porque no es realmente una ganancia, y de lo que le quede libre de ganancia, ya después de pagar sueldos y gastos y la luz y el agua y teléfono, etcétera, 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 ya es su ingreso total, y de ahí tiene que dar el diezmo. ¿Sí me explico o no? Imagínate un empresario que vende 2 millones, pero su presupuesto cada mes es de 1,5 millones o de 1,800,000 por todos los gastos que implica, ¿no? Entonces, muchas empresas, pues bueno, tienen que estarse refinanciando, pero el dinero que piden no es por una mala administración, por un capricho personal, sino es porque así es como siguen funcionando. Entra entonces dentro de los gastos de la empresa como concepto de financiamiento, lo que tú quieras, lo cual no es una ganancia.
Ahora que ya liquidé ese préstamo, entonces ya no tengo que pagarlo, ya aumentan mis ganancias y aumenta también mi diezmo. ¿Me explico? Compré una casa en 1,500,000 pesos y la vendí después de algunos años en 3. ¿Tengo o no que dar? ¿Estás seguro? Depende. Si tú la pagaste de contado, lo cual en estos días es muy difícil, a menos que seas sobrino de Slim o familiar de Javier Duarte o algo por el estilo. La mayoría tenemos que recurrir a hipotecas y lo que hace la mayoría pues es que liquida una y entonces la vende y tiene un capital y a lo mejor se cambia una más grande, pero de la noche a la mañana tener algo como lo que quieres, pues solamente algunos. Si tú la compraste de contado y la vendiste, sí tuviste una ganancia. Pero si tú estuviste pagando esos años la hipoteca, no tuviste realmente una ganancia, porque la casa subió, pero haz la cuenta no de cuánto te costó, sino de cuánto pagaste, porque ese dinero que pagaste supuestamente ya habías tú diezmado. Entonces a lo mejor, ok, di una cantidad de enganche, cuánto pagué de mensualidad, por cuántos años, y a lo mejor me costó 1,500,000, pero pagué 2,800 y la vendí en 3, realmente nada más gané 200. O a lo mejor pagué más de lo que la vendo. Si la tasa de interés es muy alta y te fuiste a 20 años, vas a pagar 3 veces más de lo que vale la casa. Y si el lugar donde la compraste no tiene muy buena plusvalía, probablemente hasta perdiste un poco de dinero. Si tuvo una buena plusvalía, tal vez ganes un poco. Yo he medido, por ejemplo, en la casa que estamos pagando, mi esposa y yo, pues que ahí va, más o menos lo que he pagado de intereses es lo que ha subido la vivienda. No la pagamos de contado, por lo que no hemos tenido una ganancia real, sino que ha subido a la par de lo que hemos ido pagando. Si algún día la vendemos, sacamos el cálculo total de cuánto pagamos, en cuánto la vendemos y sobre eso calculamos cuánto prosperamos o no prosperamos. ¿Sí me explico? Recibo un aguinaldo, un bono, una prestación. ¿Hay fruto? ¿Tengo que darle al Señor? No te voy a responder yo. Te pregunto, ¿de quién viene esa bendición? Ya vimos la semana pasada. El diezmo nace de la gratitud. ¿Estás agradecido porque Él te permitió tener eso? Adelante. ¿Tú crees que eso no viene de Dios? No, mi sueldo sí, pero esto es el fruto de mi esfuerzo y mi trabajo, pues entonces no. Pero por supuesto que los que creemos que toda buena dádiva, toda, procede de lo alto, reconocemos a Dios, como dice Proverbios, honrándole con los bienes y primicias de todos nuestros, y esto puede llegar a incluir más que dinero. Que si en tu trabajo te dieron a fin de año 10 bolsas de frijol y 20 bolsas de arroz y 3 botellas de tequila, ¿qué tienes que hacer? Los dejé pensando, ¿verdad? Están pensando no se hagan, están pensando qué hacen con las de tequila. Bueno, quitamos las de tequila, 10 de arroz. Eso es un fruto, es algo que no tenías antes. Acostumbrémonos a ser agradecidos en todo. Oye, que mi regalo de cumpleaños, pues me dieron ropa y tengo chamarras nuevas. Acostúmbrate a que las otras tú las saques y se las des a personas que la necesitan. Hay aquí 2 grupos de hermanos que visitan hospitales y comunidades pobres y diferentes proyectos evangelísticos y constantemente pues están y estarán llevando ropa. Entonces hagamos pues este hábito de que así como recibimos, aprendamos también a dar. Porque ¿qué hacen mucho? Recibir, pero me quedo con lo otro, aunque no lo use. Porque hay avaricia en su corazón. Y lo demuestran hasta en las cosas más simples e irrelevantes. Conozco personas que amontonan por amontonar. Bienes, propiedades, autos, ropa. No les da ningún uso. Ni para ellos ni para los demás. Acostumbrémonos nosotros a bendecir y a ser agradecidos y generosos de todo lo que recibimos. Digo, según se pueda, ¿no? Porque obvio que, oye, que me regalaron una tele, ni modo que le cortes el 10% a la tele y digas, pues, ¿a dónde la voy a regalar? Pero a lo mejor si tenías otra un poco más viejita que puedas dar a alguien que la necesite, pues bueno, adelante. ¿Qué pasa si una persona tiene deudas? ¿Tiene o no que dar su diezmo? Primero tiene que pagar sus deudas. Correcto, es lo que explicamos hace rato. Si la deuda es porque fue para financiar su negocio, pues bueno, de ahí él dice, a ver, gané 100, pero 30 los pago a la deuda que tengo, ¿verdad? No personal, no es que pago 30 de mis caprichos y mis cosas, sino 30 que fueron para el negocio, para la empresa, realmente mi ganancia es de 70. ¿Por qué? Porque esa deuda me permite ganar los 100, sin la deuda no tendrían los 100, ¿sí me explico? Pero si es una deuda personal, porque se me ocurrió cambiar el coche, porque me saqué el Samsung Galaxy S8 de 22,000 pesos a meses sin intereses y ahora lo estoy pagando,
porque me compré una computadora de oro, porque estoy pagando una casa más allá de mi capacidad. Ya tenía una, pero me quise cambiar a otra para que vivan, que veo, que dónde vivo, y ándale, que se les quite, y vean que prosperé, que triunfé, y todas las cosas tan raras que hacemos el ser humano. Entonces, este tipo de deudas no son problema de Dios, es nuestro problema. Y volvemos al mismo punto. Tú vas a un restaurante, sientas, comes y pagas, aunque tengas deudas. Sería absurdo que tú le dijeras, oiga, joven, ¿le puedo llamar al dueño? Oiga, fíjese que tengo un problema, estuvo riquísima su comida, pero es que tengo unas deudas que pagar. Entonces, estoy pensando, si no me aguanta que las pague y luego regreso y vuelvo a comer y ahora sí, pues pago la cuenta. El dueño te diría, señor, con todo respeto, esas deudas son su problema y si son buenas o malas, fue su decisión y usted se hace bolas. Pero esto es independiente. Lo que sembramos para que la palabra de Dios sea predicada también es independiente. Si tú te metiste en deudas, no es problema de Dios, es tu problema. Porque si no, entonces qué fácil. Yo ahorita voy a agarrar y me voy a endeudar con el 100% de mi capacidad para que cuando llegue la hora de ofrendar y de diezmar le diga, Señor, pues no tengo porque el 100% lo tengo destinado. Y Dios te va a decir, eso te pasa por no ser bien administrado, por no tener un presupuesto, por no venir a los estudios anteriores donde aprendimos a vivir dentro de nuestro presupuesto. Y te va a decir, ahora que acabe la serie, compra el MP3 de Jesse. Bueno, perdón, estás tan endeudado que vas a tener que pedir que te lo regale porque no lo vas a poder comprar. Y podrás ponerte en orden. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí, pues es hacer un plan de pago para nuestras deudas, hablar con nuestros acreedores, hacer un compromiso de que vamos a pagar, pero ponernos en orden con Dios, porque probablemente esas deudas vengan de no estar en orden con Dios. Mientras tú estás diciendo, cuando salga de deudas doy porque estoy en problemas por estar en deudas y por eso no puedo dar, Dios te dice, la realidad es al revés. Por no dar estás en problemas. Si tú crees que vas a dar cuando salgas de problemas, nunca vas a salir porque tus problemas son consecuencia de la avaricia y la ingratitud que hay en tu corazón. O sea que no son realmente el problema, son la consecuencia del problema. El problema es que tú no me has creído, que tú no me has honrado. Y se está cumpliendo lo que dijo Malaquías, donde Dios dice, probadme ahora en esto. Dios te dice, ¿no lo crees? Haz el intento, hónrame, dame la prioridad y vas a ver. Pero es que mis cuentas no salen, ya lo vimos la semana pasada, muchos ejemplos de que si tú haces tus cuentas humanas, al rato, en vez de restarle, vas a tener que dividir. Siguiente pregunta, ¿qué pasa si la esposa quiere diezmar, pero el marido no está de acuerdo? O si el esposo quiere diezmar, pero la esposa no está de acuerdo. En el primer punto, la esposa quiere dar, el marido no quiere. Habría que preguntar quién generó primeramente ese ingreso. Ojo, si ella no trabaja y él le dio el dinero para darle un uso, ella tiene que respetar su autoridad y darle el uso que él le dio. Si él no está dando, es problema de él y ella se lo tiene que entregar al Señor. Pero si le dijo, este dinero es para el súper y ella se lo gasta en otra cosa, entonces está faltándole a la palabra del marido. Si logró buscar obtener las cosas con descuento u obtener una ganancia vendiendo por su cuenta algunas otras cosas sin afectar al presupuesto del marido, entonces ella puede hacerlo. ¿Qué es lo que hacía una hermana llamada Dorcas? Si quieres leerlo en Hechos capítulo 9, 36 al 43, anótalo y léelo en casa. Esta hermana dice que hacía muchas cosas a mano, ella cosía y era muy generosa con sus ofrendas y limosnas a la iglesia. Y cuando ella muere, le fueron a llorar y las mujeres llevaban las prendas que ella había hecho. Era una hermana que de su propia cuenta fabricaba, producía, tejía, cosía, vendía y era muy generosa para dar a la congregación. Pero ¿qué pasa si no es algo que tú produciste, sino que el marido te lo dio para un gasto? Pues que al rato no van a alcanzar las cosas en casa porque tú no le diste el uso que él te indicó que le dieras. Entonces, es dinero de él, realmente no es tuyo, por lo que no es tuya la responsabilidad. Digo, es de los dos porque son una sola carne, pero él como la cabeza te lo está dando para que tú le des cierto uso. Y es como que tú me dijeras a mí,
oye Jessy, te voy a dar 1,000 pesos para que compres Biblias y que las regales, y que yo diga, no, mejor me lo gasto en tacos. Oye Jessy, te voy a dar 500 pesos para que se los lleves a ese hermano que va a ir el domingo que tiene necesidad, y llega el domingo y le digo, ¿qué cree, hermano? Que se lo dé a otro hermano que también tiene necesidad. Oye, espérame, tú no tenías derecho sobre ese dinero, únicamente recibiste una instrucción de qué se tenía que hacer con él. Entonces, la mujer que recibe de su marido cierta cantidad para un uso determinado, realmente no es poseedora en el sentido de que tiene ella el poder de decidir qué hago o no hago, sino que está únicamente siendo pues una intermediaria entre él y el gasto final que se le va a dar. Pero él, como la cabeza del hogar, es el que tiene que tener la decisión de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a realizar este presupuesto. Aunque ya vimos en los temas del presupuesto que es importante que él escuche a su familia y que no sea un macho mexicano cristiano que diga, aquí solo mis chicharrones truenan y esto se va a hacer y te amuelas. No, tiene que escuchar, pero finalmente cuando él se lo da, y sobre todo cuando él no es creyente y le dice, no quiero que lo gastes en nada más y menos en la iglesia, porque es para comer, porque es para la renta, porque es para el teléfono, tiene que respetarle y darle ese uso. ¿Qué pasa cuando es dinero de ella y él no está de acuerdo? Pues bueno, ¿sabes qué, mi amor? Yo te amo y te respeto, y jamás de lo que tú ganas con el sudor de tu frente yo tomaría para algo que tú no me indiques, pero este es producto de mi esfuerzo, de mi trabajo, del sudor de mi frente. Yo tengo la convicción de que eso viene de parte de Dios. Yo creo en Dios y tú lo sabes, bíblicamente tú tienes que encargarte de todas las cosas del hogar, y yo con esto, ¿verdad? Pues voy a honrar al Señor y voy a ser fiel con Él. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que el hombre se enoja porque se esfuerza, trabaja, provee, pero la mujer es mal administrada. Y entonces por eso pues no quiere que gaste en nada. Y por eso quiere que aporte en casa. Cuando los dos están trabajando y se están esforzando, lo ideal es que platiquen y que lleguen a acuerdos comunes. Y de esto hablaremos más a fondo en una serie de matrimonios que vamos a tratar acerca de las finanzas, pero en el hogar. Mientras, lo que puedo hacer es recomendarles un libro que se llama Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Un libro de autoría cristiana, no recuerdo el autor, pero es el único libro que tiene este nombre tan raro. Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Y de cómo se tiene que administrar según la Biblia. Ya de entrarnos más en el tema es meternos de lleno a otra serie, que es parte del tema, pero que abarca otra temática y otra serie de temas y mensajes distintos y completamente diferentes. Pero básicamente, a grandes rasgos, pues estas son las respuestas. Lo ideal, pues, es que como una sola carne ellos lleguen a acuerdos comunes, y un hombre que ama a su mujer va a respetar las decisiones que ella tome sobre su dinero. Mi esposa tiene un ingreso menor que el mío, yo proveo y me encargo. El hecho es que me preguntaron, Hechos 9, 36 y 43. Ella tiene su ingreso, yo me encargo de todas las cosas de casa, y de repente ella ha aportado para cosas porque llegamos a ese acuerdo, valga redundancia, de mutuo acuerdo. Porque platicamos y dijimos, queremos esto, yo solo no puedo, tú me echas la mano y los dos le entramos. Pero yo sería incapaz de exigirle que ella se comprometa a dar una cantidad mensual a la casa y que está obligada, porque eso no es mío, pues es mi responsabilidad. Y si platicando, por ejemplo, alguna vez, recién casados, ¿verdad?, que le apoyé con su auto, ella ponía la mensualidad y yo puse el enganche, al final me dijo, ya perdónamelo, ya, porque creo que lo liquidé antes, pero me siguió pagando a mí. Le dije, no, porque quedamos en que cada quien iba a cubrir esta parte, ¿verdad? Y así ha habido ocasiones en las que llegamos a acuerdos mutuos donde platicamos y aceptamos los dos, y bueno, pues yo le digo, oye, ponte la del Puebla y móchate, pero no por gandalla, sino porque tú dijiste que le ibas a entrar, porque yo solo no puedo. Ha habido de repente pues muebles de casa que, oye, que quiero cambiar esto, yo no puedo, pero si tú quieres, adelante, y que los pague ella, pero yo no llego y le exijo, tienes que aportar y tienes que poner y tienes que pagar, porque esa es mi responsabilidad. Entonces el hombre cristiano es lo que tiene que hacer, mi amor, yo respeto las decisiones que tú tomes sobre tu dinero. Y la esposa que ama a su esposo, si ve que el marido trabaja, se esfuerza, pero le está yendo mal, ella le va muy bien, pues tiene también, aunque no se lo demande el Señor, ¿verdad?, pues en una actitud de amor y de agradecimiento, que apoyar.
Porque hay algunas también bien canijas. El pobre marido realmente se esfuerza, trabaja, le echa ganas, pero la ha pasado mal. Y en vez de que le apoye, al contrario, lo quiere exprimir. Y ella no lo apoya a él, pero sí apoya a sus sobrinos, y a sus papás, y a sus hermanos, y a la Cruz Roja. Entonces, pues esto no se vale en un matrimonio cristiano. Pero eso, como te decía, y decía la hermana Nachona, esa es otra historia. Siguiente pregunta. Esta es importantísima. Hoy empezamos 10 minutos tarde y vamos a terminar 10 minutos tarde también esta primera parte. ¿Qué pasa si en varios años una persona no ha diezmado? ¿Tiene o no que ponerse al corriente? Algunos predican, sí, tiene que hacer las cuentas y ponerse al corriente. Otros dicen, no, de hoy en adelante ponte buzo con Dios y como decía, no me acuerdo cuál era el salmista, pero había uno que decía que ya lo pasado, pasado. Llegó la hora del suspenso, hermanos, porque quiero decirles que la respuesta puede ser sí, si tiene que ponerse al corriente, o puede ser no tiene que ponerse al corriente. ¿De qué depende? De si él lo hizo con o sin conocimiento de causa. Déjame explicártelo. Hechos 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa manda? Que se arrepientan. Fíjate qué interesante. Dios, dice la Biblia, pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, todo lo que hicimos antes de Cristo y que lo hicimos en ignorancia, ¿qué le hizo Dios? Lo pasó por alto, y ahí quedó. Pero ahora que estás en Cristo, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Entonces Dios lo pasa por alto si tú lo hiciste en ignorancia. Oye, es que yo no era cristiano. Es que era cristiano, pero nunca me lo enseñaron, puede ser otra. Entonces no fue porque tú dijiste, Dios, no me importan tus cosas, sino que nunca te lo enseñaron. Lo hiciste en ignorancia. Pero si tú tenías conocimiento de causa y sabías que este era un principio bíblico, tenías toda la doctrina, tomaste este curso y te hiciste pato, y dijiste, no, porque con lo que doy de diezmo, mejor me compro un coche nuevo, lo pago de mensualidad y estreno auto, y acabas de terminar tus 5 años de mensualidades, y ahora sí me voy a poner en orden con Dios, pero llevas 5 años, dice Malaquías, robándole a Dios. Esto es muy simple. Y no hay que ser expertos ni es nada de otro mundo. Si tú estás arrepentido y reconoces que fue pecado, la forma de remediar el pecado es remediar el daño. Por ejemplo, tú le robas a una persona 10,000 pesos y a los 3 años te arrepientes genuinamente. ¿Cuál va a ser la evidencia de tu arrepentimiento? ¿Lo vas a regresar? Regresarás con él y le dirías, oye, yo soy el que te robé. Vengo a notificarte que estoy bien arrepentido. Perdóname. Por favor, pasa por alto mi ofensa y pues te notifico que me los aventé en 5 comidas que estuvieron buenísimas. Pero ya me arrepentí, no lo vuelvo a hacer. ¿Esto es una muestra de arrepentimiento? Arrepentimiento es que tú te esfuerces, trabajes y te sacrifiques por reponer, porque se lo robaste. Y Malaquías dice que cuando alguien no le da a Dios sabiendo que le tiene que dar, ¿le está qué cosa? Le está robando. Y nada de que eso era de la ley, porque este no es un pasaje de la ley. Y ya vimos que el diezmo no es de la ley, que el Nuevo Testamento lo sigue mencionando después de la ley, que existió antes de la ley. Entonces fue un robo. ¿Y cuál es la forma de demostrar que estoy arrepentido de un robo? Reponiendo el daño. Entonces lo hice con conocimiento de causa y no quise por mi avaricia, por la dureza de mi corazón o porque le di prioridad a un viaje o X o Y razón, me tengo que poner a cuentas con Dios. Lo hice en ignorancia, como Jacob. Voy en adelante, dile, Señor, es un nuevo comienzo, me arrepiento y voy a caminar recto y voy a caminar de tu mano. Y le dijo Jacob, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Doy en adelante, Señor, voy a ser fiel contigo. Muchos dicen, en la torre estoy en droga, sí, con el Señor. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si te dieron una ofrenda designada para cierto uso? ¿Tienes que diezmar de ahí? No, porque te la dieron para cierto uso. Nunca fue tu dinero, únicamente fuiste un intermediario. Apenas mi hermano, por ejemplo, me dijo, Jesse, toma esta cantidad de dinero para que lo utilices en el congreso que tú quieras cuando se necesite. Y se necesitó en el congreso de familia. Eso y más. Y para eso se utilizó.
Yo no tengo que dar de ahí porque no me quedé con ese dinero. No agarré y dije, mi amor, tenemos dinero, vámonos a cenar. No, no fue mi dinero, únicamente fui un administrador. Adelante. Esperamos al final porque a lo mejor se responde y ahorita damos unos minutitos. De hecho, va a haber una dinámica de retroalimentación del siguiente curso y podemos también, mientras hacemos los equipos y todo, generar algunas preguntas de este primer curso, ¿no? Entonces, oye, que me dio dinero para comprar Biblias, es para comprar Biblias, no para otra cosa. Oye, que las conseguí más baratas con descuento, ¿me quedo con la diferencia? No, no es honesto. No es honesto eso. Tú tienes que darle el uso para el cual te lo designaron. Y que si te sobró, le tienes que notificar a la persona, ¿sabes qué? Lo que tú me encargaste fue más barato de lo que tú me diste, entonces aquí está. Y a lo mejor te dice, compra más de lo que pedí, o no sé qué yo te puede decir, ¿no? Te lo pueden dar para despensas para el granero abundante, o para X o Y razón. ¿Tengo que diezmar sobre el bruto o sobre el neto? O sea, sobre mi ingreso total antes de gastos o sobre mi ingreso después de gastos. Eso ya lo vimos hace rato, ¿verdad? Es sobre el total antes de mis gastos. Doy según prosperé, no después de haber realizado mis gastos. Siguiente pregunta, tengo que dar sobre una herencia que fue ganada por la venta de artículos dañinos. Por ejemplo, que yo recibí dinero de una persona que se dedica a hacer fraudes. Yo recibí dinero de una persona que se dedica a la tranza o que se dedica a vender drogas. Ese dinero ni siquiera lo tengo que recibir. Dice Deuteronomio, si lo quieres leer, versículo 23, versículo 18, no traerás la paga de una ramera, más adelante dice, a la casa de Jehová tu Dios. Ahora, aquí este es un tema que puede dividirse en otro tema a la vez, porque no todo estrictamente hablando puede producir daño, y no todo estrictamente hablando debería de producir un daño. Entonces no puedes ponerte tampoco tan extremo como que, no, es que él tiene un Oxxo y en el Oxxo venden alcohol. Entonces no es de Dios. El Oxxo no vende alcohol para que la gente se emborrache. Si la gente va y compra alcohol y se emborracha, no es problema del Oxxo, es problema del que lo compró. Si tú tienes un restaurante, puedes poner políticas como que, ¿sabes qué? Ya después de 2 o 3 que te doy a ti, no te voy a vender. Tú tienes todo el derecho como dueño. Pero no significa que si le vendes una, estás pecando. ¿Por qué? Porque le va a hacer más daño una lata de coca que una copa de vino. Y para esto les recomiendo mucho una prédica que espero pronto poder compartir, Religiosidad, ritos y tradiciones en iglesia, primera y segunda parte, donde esto puede ampliarse mucho más. Ahora, alguien que tiene un bar, pues bueno, sí tiene que buscar otro giro. ¿Por qué? Porque la gente sí va al bar a emborracharse, a abusar del alcohol. No es de que van ahí pues para convivir, para echarse un café con sabor a Cuba. No. Alguien que va al súper y compra azúcar y abusa de ella, o compra pan y abusa de él, ¿qué va a pasar? Va a terminar enfermo y puede llegar a morirse por sus malos hábitos, pero no fue culpa del súper, fue culpa de la persona. Entonces, que sepamos estrictamente hablando qué cosas sí son directa y estrictamente malas y cuáles son únicamente por el abuso de las mismas. Que por el abuso de las mismas todo puede volverse dañino. Rapidísimo, porque quiero terminar con los temas, porque ya la siguiente semana tenemos suspensión de estudios y quisiera ya concluir con el tema del diezmo. ¿Puedo yo, en vez de dar mi diezmo, utilizarlo para otros pagos que se hacen a la congregación? O sea, hay hermanos que, por ejemplo, dicen, en vez de dar mi diezmo, pues con eso mando a mis hijos al campamento de la iglesia. O me compro unos libros de la librería. Esto no es otra vez correcto, porque por lo que ya explicamos hace rato. El diezmo es para que la palabra de Dios sea predicada. Si el campamento nos diera un 100% de ganancias para que la palabra de Dios fuera predicada, dirías, pues bueno, lo doy y de paso se van al campamento, pero no es así. Si los libros nos los regalaran y el 100% fueran ganancias para que la palabra fuera predicada, entonces se valdría, pero no es así. Se tiene que cubrir una cuota y se le sube un poco al campamento y se le sube un poco a los libros, pero es para cubrir algunos gastos y no es que el 100% de lo que estás dando se va a utilizar para que la palabra sea predicada. Hay iglesias que tienen su escuela y muchos padres dicen, pues no doy mi diezmo, pero mi hijo va ahí y pago la colegiatura. Oye, espérame, si no fuera ahí y va a otra escuela privada, de todas formas pagarías colegiatura. Entonces el diezmo fue siempre al alfolí y actualmente pues es
la misma dinámica de la misma forma. Y bueno, pues otras preguntas ya las vimos la semana pasada. Los que no estuvieron, les recomiendo mucho que puedan complementar este mensaje con el de la semana pasada: diezmos, leyendas, mitos y realidades. Creo que lo más importante ha sido tratado. Vamos a dar ahora